¿Han encontrado los científicos pruebas de la existencia del alma? Los científicos encontraron algo muy extraño que sale del cuerpo. Han capturado en sus instrumentos algo que parece un aura. Probablemente también lo hayas visto en internet, donde algunos reportes afirman lo mismo. Bueno, no lo vas a creer. ¿Qué vieron los científicos? Mira esta imagen con atención. Estas son fotos de un hombre tomadas en diferentes momentos. En esto, la parte azul es normal, pero las áreas verdes, amarillas y rojas son partes del cuerpo. Está liberando un tipo especial de luz y no, estas imágenes no son de una cámara infrarroja que capturan el calor corporal. También te mostraré una imagen infrarroja. Se ve algo así. El calor corporal es mayormente en la sección media y por eso esas áreas se iluminan aquí. Pero en las fotos tomadas en el experimento, la sección media casi no se ilumina. No está pasando. Fíjense cómo en el centro de la cara es donde más se ven estas partículas de luz. Pero la imagen de una persona muerta se ve algo así, completamente azul y sin vida. Aquí tienes otro ejemplo. Este es un ratón vivo y este es un ratón muerto. Entonces, ¿qué es esa cosa brillante que aparece en un ser vivo? Pero después de su muerte de repente desaparece. Y tampoco es el calor corporal. Bueno, exactamente esta misma pregunta se le ocurrió en 2009 al brillante científico japonés Masaki Kobayashi de la Universidad de Tohoku. Para encontrar la respuesta, él realizó este experimento sobre la luz humana, y Masaki no tenía idea de que el descubrimiento que estaba a punto de hacer traería una revolución que cambiaría para siempre nuestra forma de ver el mundo. Bueno, durante este tiempo muchos creían eso, incluyendo a muchos científicos que decían que con esto nunca podríamos obtener una prueba clara de la existencia del alma o de la conciencia. Y de hecho lo demostraron realizando experimentos. Pero Masaki, aún así, no estaba completamente convencido. Después de todo, ¿qué sabía Masaki sobre esta fuente de luz desconocida? En el año 1923, en la Unión Soviética, un biólogo ruso llamado Alexander Gurbich estaba obsesionado con una pregunta: ¿cómo es que una célula se divide y pasa de ser una a convertirse en dos? Para esto, él estaba observando de cerca algunas raíces de cebolla bajo el microscopio. Y fue entonces cuando vio que las células en la punta de la raíz de alguna manera se estaban comunicando entre sí. Ellos estaban enviándose señales para multiplicarse entre sí. Pero no a través de señales químicas lentas, sino a través de señales instantáneas e invisibles. Hipotetizó que las células emiten algún tipo de radiación invisible que envía señales a las demás células para que se multipliquen, y así es como las células pasan de una a dos. A esto lo llamaron radiación mitogenética. Pero, ¿pudieron probar su afirmación? Bueno, diseñaron un experimento muy inteligente. Para probar esto, tomaron dos cebollas con raíces, donde una de las cebollas estaba en la etapa de crecimiento de la raíz. A esta se le llamó cebolla emisora, que enviará la señal, y a la otra cebolla se le llamó cebolla receptora, que recibirá la señal. Luego, apuntó con precisión la punta de la raíz de la cebolla emisora hacia la raíz de la otra cebolla, y colocó un vidrio delgado de cuarzo en medio, para que no hubiera contacto directo ni señalización química. Dejó el montaje así por unos días y cuando regresó, observó los resultados bajo el microscopio. Su corazón empezó a latir más rápido, porque en el área exacta de la raíz receptora, donde la punta de la raíz emisora estaba apuntando, las células se habían multiplicado en gran cantidad. En cantidades mucho mayores que en otras áreas no expuestas. Y solo unos años antes, en 1905, como recordarán, también se había publicado la teoría especial de la relatividad de Einstein, la cual consideraba la luz como una idea fundamental, y por eso Gurbich estaba completamente convencido de que esta luz invisible, o lo que él llamaba radiación mitogenética del aura, realmente existía y enviaba señales para que las células crecieran. Y publicó formalmente este descubrimiento en un artículo de investigación en 1923. Tan pronto como se publicó, causó una gran conmoción entre los científicos desde Moscú hasta Berlín. Gurbich, de la noche a la mañana, se volvió una estrella de rock y todos los científicos comenzaron a replicar este experimento en sus propios laboratorios. Ahora viene el giro en la historia. En solo unos años hubo más de 500. Cuando los científicos probaron esta afirmación de manera independiente, todos empezaron a obtener resultados mixtos. Algunos veían crecimiento, mientras que otros no veían ninguna diferencia, y nadie encontró pruebas de esa misteriosa luz.
Ahora, los críticos que habían estado callados durante años también tuvieron la oportunidad de hablar. Algunos científicos empezaron a decir que la investigación de Gurbidge era solo una ilusión óptica. Un físico, Irving Langmuir, incluso la llamó ciencia patológica, es decir, básicamente una ciencia enferma. Pero Gurbidge estaba 100% convencido de su descubrimiento. También publicó 2 libros: La teoría del campo biológico en 1944 y Radiación mitogenética en 1945. Y hasta su último momento defendió su idea hasta que finalmente falleció en 1954. Le dejó la responsabilidad a su hija, Anna Gurbidge, de demostrar la verdad de su teoría. La responsabilidad de demostrarlo. Año 1962. La tecnología avanza un poco más. Mientras experimentaba con un dispositivo especial, Anna siente que está a punto de lograr algo grande, algo que podría devolverle el honor perdido a su padre. Este era el dispositivo. Photon Counter Multiplier, básicamente como su nombre lo indica, es un contador de fotones, o sea, de partículas de luz, y también es un multiplicador. O sea, como un amplificador de audio, amplifica una señal de audio baja capturada por un micrófono. Este dispositivo amplifica de la misma manera la entrada de partículas de luz baja para que podamos medirlas fácilmente. Anna puso este dispositivo en una caja oscura frente a las células de planaria durante un tiempo. Y en poco tiempo, a pesar de estar en completa oscuridad, este detector comenzó a detectar partículas de luz. Y ¡wow! Exactamente como dijo Alexander Gurbidge, estas células realmente producen luz, que simplemente no podemos ver con nuestros ojos, porque están en el espectro ultravioleta de 200 a 300 nanómetros. Déjame explicarte, mira esto. Estos son las partículas de luz. Fotones. En física, estos fotones viajan como una onda, y por eso también llamamos a la luz una onda electromagnética. Estas partículas de luz viajan en forma de onda a diferentes frecuencias. Pero solo podemos ver esas frecuencias de la luz que viajan en el rango de 380 a 780 nanómetros, a lo que llamamos el espectro de luz visible. Pero como estas células estaban liberando luz en el rango de 200 a 300 nanómetros, por eso no pudimos ver la luz de este espectro ultravioleta con nuestros ojos. Además, el detector también indicó la cantidad de partículas de luz. Aquí se estaban liberando en cantidades extremadamente bajas, solo de 1 a 1000 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Mientras que la emisión de fotones de un foco típico de 60 watts es de 1 quintillón de fotones por centímetro cuadrado por segundo. Y hasta ahora, nadie había podido probar la existencia de esta luz emitida por las células vivas. Ahora, será interesante ver cómo este nuevo descubrimiento podría abrir una dimensión desconocida en el futuro. Pero, ¿te diste cuenta de lo difícil que era capturar datos en los años 1900? Ahora, naturalmente, después de un descubrimiento tan grande, muchos científicos volvieron a interesarse en el trabajo de Gurbidge. Muchos de estos grandes cuestionamientos empezaron a surgir, porque eso significaba que nuestro cuerpo también debe emitir luz. ¿Entonces esta luz tendrá algún papel en nuestra supervivencia? Muchas de las principales funciones de nuestro cuerpo no dependen de esta luz, ¿verdad? Si es así, ¿podríamos medir estas partículas de luz que salen del cuerpo de alguien y decir algo sobre la salud de esa persona? ¿Podría ser que tenga alguna enfermedad grave oculta que lo esté matando silenciosamente antes de tiempo? ¿Algún asesino oculto, como el cáncer? Fritz Albert Popp era uno de esos científicos que, en los años 70, estaba bastante obsesionado con la investigación del cáncer. Fue entonces cuando, en la Universidad de Marburg, se topó con los artículos de investigación de Gurbidge y quedó fascinado por todo este concepto de que las células vivas emiten partículas de luz. Él fue el primero en la historia en llamarlas biofotones. Y a este proceso lo llama emisión de fotones ultra débil y empieza a investigar más a fondo sobre esto. Él mismo es el primero en probar la existencia de estas partículas a través de experimentos, pero junto con esto también hace otro gran descubrimiento. ¿Sabes? Estos fotones, ¿verdad? No son simplemente fugas aleatorias de luz, sino que son emisiones organizadas de las células. Nuestro cuerpo tiene un sistema de comunicación sofisticado que regula cada función, el DNA. Desde la reparación hasta el crecimiento y el mantenimiento. Taruron afirmó que estos crean patrones coherentes de biofotones. A través de estos patrones, la información biológica importante se comunica de manera efectiva. Patrones coherentes. Básicamente, esta es una palabra de la mecánica cuántica, que si te la explico en pocas palabras, mira,
Si muchas ondas se alinean en el mismo patrón u orden, se enfocan. Eso se llama un patrón coherente. Como una luz láser que viaja de manera muy enfocada y unidireccional, y los cables de fibra óptica que llevan internet también usan luz láser para enviar paquetes de datos, porque al no haber interferencia, la comunicación se realiza de manera súper efectiva. Si el orden de esas ondas no es el mismo, se les llama un patrón incoherente, como una bombilla, por ejemplo, que cuando está encendida emite luz aleatoriamente en todas las direcciones. Esto hace que se pierda mucha información y la comunicación se debilite, además de que se genera mucho ruido extra. Pero, ¿cómo dijo Fritz Albert Popp que la luz que sale de las células está formando patrones coherentes? Bueno, él recopiló datos estadísticos de todos los fotones liberados, lo que mostró que estos fotones estaban saliendo en un patrón fijo y armonioso, como una música sincronizada. Por eso, propuso la gran teoría de que estos biofotones son como una radio celular, que es liberada por el DNA de la célula, que transmite señales de crecimiento, reparación e incluso respuestas inmunológicas por todo el cuerpo. Solo a través de la comunicación adecuada de estas señales, el cuerpo puede funcionar correctamente. Si hay incluso una pequeña falla en estas señales, el cuerpo se enferma. Por ejemplo, él afirmó que en las células cancerosas, el patrón coherente de estas partículas de luz se altera. O sea, según esta teoría, si alguien tiene cáncer oculto en su cuerpo o no, esto se puede saber por la luz que emiten sus células. Estudiando la luz se puede descubrir esto. Es un gran hallazgo, ¿verdad? Todo esto también lo publicó en su libro de 1989, Biofotónica. Pero, ¿hasta qué punto era cierto esto? Porque hasta ahora no teníamos pruebas de ello. Pero Fritz Albert Popp era un científico muy carismático e inspirador, que no dejó ninguna oportunidad para difundir su gran idea. Él daba discursos en conferencias, escribía libros, incluso vinculaba los biofotones con la mecánica cuántica, lo que hizo que su idea se difundiera mucho por todo el mundo. Y después de establecer el Instituto Internacional de Biofísica en Alemania, Fritz Albert Popp se convirtió en el padre de la biofotónica. Pero tan pronto como las ideas de Popp se hicieron famosas, parecía que toda la comunidad científica se había dividido en dos grupos. El primer grupo era el de los creyentes, que se inspiraron en las ideas de Popp y comenzaron a investigar más sobre esto, y el segundo grupo se convirtió en el de los no creyentes. Ellos no estaban de acuerdo en absoluto, creían que debía haber alguna otra explicación para estos fotones débiles. Ahora déjenme preguntarles, amigos, si ustedes hubieran estado allí, ¿a qué grupo habrían elegido y quién tenía realmente la razón? Bueno, más adelante verán cómo los descubrimientos de Popp difuminaron la línea entre la ciencia y la espiritualidad durante varias décadas. Incluso los científicos no podían entender qué era ciencia y qué era espiritualidad o metafísica. El impacto fue tal que, incluso hasta hoy, muchas personas comunes no pueden entender la diferencia entre la ciencia y la espiritualidad. No pueden entender la diferencia entre pruebas científicas y afirmaciones espirituales o especulaciones, y no pueden distinguir entre la fe y la superstición. El aura de algunas personas es más débil que la de otras y el aura de algunas personas es más fuerte, te sientes más atraída hacia ellas. Y esa es la diferencia entre una estrella y alguien que no lo es, para ser franca. Es una energía y ese aura en particular llama la atención de la gente y no todas las miradas de las personas son buenas. Pero este video hoy también va a aclarar eso, con todo el contexto histórico y científico. Así que volvamos a los años 90. Entre los muchos científicos inspirados por Fritz Albert Popp estaba el científico ruso Konstantin Korotkov, quien en los años 90 afirmó haber hecho algunos descubrimientos absolutamente sorprendentes. Uno de esos descubrimientos fue que después de la muerte de una persona, su cuerpo durante 24 a 48 horas va liberando poco a poco la conciencia en forma de un aura. Bueno, en los años 90, Konstantin creó un dispositivo con el cual, solo midiendo el aura de una persona, a lo que él llamaba el biocampo, podía determinar cuál era el estado energético del paciente, si tenía algún dolor físico o mental o alguna enfermedad. El nombre de este dispositivo era Gas Discharge Visualization. Gas Discharge Visualization. Y Konstantin creía que esta aura era una prueba de la conciencia, que no solo dependía de la salud física y mental de una persona, sino también de su salud espiritual. En 1998 también escribió un libro llamado Luz después de la vida, en el que hizo varias afirmaciones controvertidas.
Por ejemplo, escribió que después de la muerte de una persona, su cuerpo poco a poco va liberando su aura, es decir, su conciencia, en las áreas y objetos que la rodean, como si el alma estuviera saliendo del cuerpo. Según él, esto también se puede medir con el dispositivo Gas Discharge Visualization porque los niveles de energía de los objetos cercanos comenzarán a cambiar. Incluso, la forma en que una persona murió también determina qué tipo de aura dejará. Si murió de manera antinatural o violenta, la luz del aura que sale de su cuerpo será muy intensa, irregular y prolongada, lo que reflejará emociones no resueltas. Y si la muerte fue natural y pacífica, se liberará de manera estable y suave. Básicamente, Constantine intentó unir la ciencia y la espiritualidad a través de su trabajo, lo cual fue un buen intento. Pero desafortunadamente, aunque su libro se hizo muy popular, su trabajo no logró tanta credibilidad en la comunidad científica. Porque los experimentos de Constantine se realizaron con muestras muy pequeñas y ninguno de los experimentos fue revisado por pares. Es decir, no fue probado ni verificado por varios otros científicos. O sea, había una buena posibilidad de que tal vez Constantine estuviera mal interpretando los resultados, es decir, viéndolos de otra manera. Más adelante te contaré exactamente qué le pasó a él. Pero en los años 90 había otro científico, Masaru Emoto de Japón, que hasta hoy sigue siendo extremadamente popular. Y él fue un paso más allá y declaró que la idea de que la luz tiene conciencia o un campo de energía es universal. Es decir, no solo los humanos, sino que la conciencia es como un campo que está en todo el universo. Incluyendo el agua, o sea, incluso en el agua, sí, conciencia en el agua. Hay gente que incluso podrá tragarse esta idea bebiendo agua. Pero Emoto hizo algunos experimentos alucinantes hablando con el agua y los mostró. Esto para demostrarlo, y que además se hicieron mundialmente famosos. Él tomó agua destilada, es decir, agua pura, en dos recipientes. A un recipiente lo expuso a mensajes positivos y al otro a mensajes negativos. Por ejemplo, en un recipiente pegó palabras positivas mirando hacia adentro, como amor, gratitud, paz, armonía. Mientras que en el otro recipiente pegó palabras negativas, como odio, maldad, estúpido, asco. Frente al recipiente positivo, su personal también repetía verbalmente palabras positivas una y otra vez, mientras que frente a los recipientes negativos repetían palabras negativas. Y luego, finalmente, tomaron muestras pequeñas de 0.5 mililitros de ambos recipientes, las pusieron en placas y las dejaron congelar a menos 20 grados Celsius. Descubrieron que las estructuras de hielo o copos de nieve de las muestras de los recipientes positivos eran más saludables, estructuradas y simétricas. Pero, en cambio, la estructura del hielo del agua expuesta a mensajes negativos era muy asimétrica, poco saludable e irregular. Esto lo probaron varias veces, incluso con diferentes mensajes. Él también encontró diferencias entre el agua de grifo de las ciudades y el agua natural de montaña, y dijo que el agua de grifo de las ciudades tiene mucha energía negativa y el agua natural tiene energía positiva. Cuando el agua viaja por una ciudad, recoge información negativa de las personas y la contaminación. Lo que me preocupa es que el agua de cualquier ciudad grande tiende a no formar cristales hermosos. Emoto publicó su libro en el año 2003, Los mensajes ocultos en el agua, que se convirtió en un bestseller del New York Times. Incluso hoy, este libro tiene una calificación de 4.7 estrellas en Amazon. Entonces, ¿era esto realmente cierto? ¿Qué descubrió la ciencia? Lo que se estaba descubriendo de alguna manera parecía estar conectado con la espiritualidad. Así como Emoto también dijo que el agua conecta nuestras 4 dimensiones con la 5ª dimensión del alma. ¿Será que Emoto se perdió de algo? Bueno, también te daré la respuesta a esto muy pronto. Pero por ahora enfoquémonos un poco. Los científicos del grupo número 2, los no creyentes, o la segunda escuela de pensamiento, eran aquellos científicos que no estaban de acuerdo en absoluto con la interpretación de Fritz Albert Popp. Ellos pensaban que Popp estaba malinterpretando los resultados obtenidos en el experimento y se había desviado. En este grupo había principalmente 3 científicos: Fertis Schaefer, Terrance Quickenden y Masaki Kobayashi de Japón. Mira, para ese entonces ya se había establecido sin duda alguna, con pruebas experimentales adecuadas, que nuestro cuerpo e incluso las células de plantas y animales emiten una luz de intensidad muy débil.
emisiones de fotones ultra débiles o biofotones, como vimos, en un rango de 1 a 1000 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Pero la gran teoría de Popp de vincular esto con la conciencia, según estos científicos, era muy especulativa y para nada basada en evidencia. Pero estos científicos tenían una explicación alternativa. Una idea que ya había empezado a desarrollarse en paralelo desde los años 30, es decir, hace 50 años. La historia comienza en la década de los 30, cuando el científico Alexander Hollandier probó por primera vez la idea de Gurbidge y dijo que esta luz débil en realidad podría estar siendo creada en las células debido a las reacciones químicas que ocurren en ellas, como un subproducto. Así como hemos visto la bioluminiscencia en criaturas marinas y en algunos insectos como las luciérnagas, debe haber algún tipo de luz similar, pero eso solo era una idea básica de ellos, sin ninguna evidencia sobre la cual después, en los años 50, tras la invención del fotomultiplicador, los científicos estadounidenses Bernard Strahler y William Arnold trabajaron en esto y probaron rigurosamente esta idea en células de plantas y algas. Ahora, después de hacer varios experimentos y pruebas, ellos realmente también lo publicaron en un artículo de investigación. Este artículo llamado Producción de luz por plantas verdes, y además en una revista científica revisada por pares, el Journal of General Physiology, lo que significa que su investigación fue aprobada por otros científicos. En este artículo, como puedes ver, ellos revelaron que la luz que sale de la planta es exactamente proporcional a las actividades metabólicas que ocurren en las plantas, es decir, a la fotosíntesis. Así que hasta aquí ya quedó claro que esta luz tiene alguna relación con el metabolismo, a lo que también se le llama quimioluminiscencia. Pero, ¿cómo se crean exactamente estos fotones débiles? ¿Cuál es el mecanismo exacto detrás de esto? Para entender esto a un nivel fundamental, ya sea por las leyes de la física y la química o por leyes espirituales. Necesitábamos tecnología avanzada. En óptica y fotografía, y en los años 80, solo había un país que estaba más avanzado que todos los demás en esto. Dime, ¿qué país? El país en el que incluso hasta hoy casi todas las principales compañías de fabricación de cámaras estaban en Japón. Masaki Kobayashi es un investigador de biofísica y electrónica en la Universidad de Tohoku en Japón. Él ha sido uno de los mayores escépticos de Fritz Albert Popp desde los años 80. Y él comenzó a investigar sobre las células vegetales desde una edad muy temprana. Él sabía que si queríamos llegar a la causa raíz de la luz emitida por la célula, necesitaríamos una tecnología de imagen muy avanzada. Por eso, desde finales de los 80, él ha estado trabajando con industrias japonesas. Comenzó a hacer colaboraciones de investigación y en 1999 logró un gran avance. Kobayashi, junto con compañías como Hamamatsu y Photonics, desarrolló una cámara súper avanzada capaz de capturar imágenes extremadamente sensibles. Una cámara dispositivo de carga acoplada enfriada, es decir, un dispositivo de carga acoplada. Esta cámara representó un salto, como pasar de una televisión en blanco y negro directamente a una televisión a color. Porque, en primer lugar, esta cámara se enfriaba hasta menos 120 grados Celsius. Esto hacía que el ruido térmico en la captura de imágenes fuera prácticamente nulo. Número 2. Literalmente podía detectar incluso un solo fotón. Con su ubicación exacta en el espacio y el tiempo, las cámaras anteriores, como los dispositivos multiplicadores de tubos, solo podían detectar los fotones en un solo punto de origen. Es decir, solo podían confirmar que se estaban liberando fotones, pero no podían hacer imágenes en tiempo real en múltiples ubicaciones. Número 3. Estas nuevas cámaras dispositivo de carga acoplada podían crear un mapa bidimensional en tiempo real que evolucionaba en tiempo real, basado en el flujo de fotones. O sea, ahora podíamos saber exactamente de dónde, cómo y cuándo se liberaban los fotones en un sistema y cuántos se liberaban, lo que literalmente te permite observar estas emisiones de fotones ultradébiles de manera muy precisa. Y número 4, a través de lentes de alto rendimiento, al mismo tiempo, también se volvió fácil procesar grandes cantidades de información. Con esta tecnología de salto generacional, Kobayashi ya estaba listo. Para realizar un experimento histórico, necesitaron un ratón. Para estudiar la luz que salía del cerebro del ratón y para localizar su fuente exacta.
El experimento era bastante simple. Tomaron algunos ratones, expusieron sus cerebros y los colocaron frente a cámaras dispositivo de carga acoplada en una habitación oscura durante unos 20 minutos. También conectaron una máquina electroencefalograma a sus cabezas para medir las actividades eléctricas del cerebro y colocaron un dispositivo flujo sanguíneo cerebral, es decir, un dispositivo de flujo sanguíneo cerebral, para medir el flujo sanguíneo y como resultado los niveles de oxígeno. También monitorear. Así que básicamente iban a obtener 3 tipos de datos del cerebro. Número 1, la actividad eléctrica del cerebro. Número 2, los datos del flujo sanguíneo y los niveles de oxígeno. Y número 3, las ubicaciones exactas de la emisión de fotones y datos gráficos bidimensionales de los periodos de tiempo. Al realizar el experimento, notaron algunos patrones interesantes. Cada vez que la actividad eléctrica o los niveles de oxígeno en el cerebro aumentaban, el cerebro liberaba más fotones. Y este patrón era completamente consistente. Ahora la actividad eléctrica y el consumo de oxígeno. El aumento claramente significaba que había actividad neuronal en las células. Para apoyar eso, se produce metabolismo, es decir, producción de energía, y cada vez que ocurre el metabolismo, ¿qué se genera más como subproducto? Bueno, por un lado, agua limpia normal y por otro lado, especies reactivas de oxígeno. Ahora, el agua claramente no emite fotones, así que estas especies reactivas de oxígeno son las responsables. ¿Esto no está emitiendo luz en secreto? Bueno, a partir de los datos de este experimento, con pruebas y evidencias, Kobayashi hizo algunos descubrimientos importantes. Por ejemplo, el cerebro del ratón número 1 literalmente brilla debido al estrés. ¿Sí? Estas partículas de luz, los fotones, se están creando en una célula animal debido al metabolismo celular. Número 2. Debido a este estrés metabólico, también aumentan los niveles de especies reactivas de oxígeno, que es un subproducto del metabolismo. Y número 3, lo más importante. A medida que aumentan las especies reactivas de oxígeno, también aumentan los fotones. Así que ¿será que estas especies reactivas de oxígeno son responsables de los fotones? ¿Será que las especies reactivas de oxígeno son ese ladrón oculto? Al que considerábamos como la prueba del alma o de la conciencia. Bueno, Kobayashi no iba a detenerse aquí después de llegar tan lejos. Todavía faltaba hacer un gran descubrimiento y traer una gran revolución, porque si este hallazgo era correcto, literalmente podría ayudar con enfermedades mortales como el cáncer. Se podrían detener a tiempo. En 2007, Kobayashi realizó otro experimento inteligente para confirmar el vínculo causal entre las especies reactivas de oxígeno y esta emisión ultra débil de fotones. Este científico simplemente muestra su brillantez una y otra vez. Tomó 2 plantas de caupí y les aplicó intencionalmente un especial tipo de virus, el virus del mosaico del pepino. Esto fue porque necesitaba desencadenar una respuesta alérgica en esa planta. ¿Y qué sucede durante una alergia? Básicamente, en términos simples, se crea más estrés. Así que más estrés es igual a más especies reactivas de oxígeno y, técnicamente hablando, el cuerpo comienza a matar células para que el virus no se propague, lo que a su vez aumenta la tasa de renovación celular. Es decir, el estrés metabólico aumenta y como resultado, las especies reactivas de oxígeno. Así que, en resumen, si se desencadena una alergia, las especies reactivas de oxígeno aumentarán. Ahora, si las especies reactivas de oxígeno son el verdadero culpable oculto, entonces, al aumentar estos, también aumentará la liberación de fotones. Y aquí es donde entra otra jugada inteligente. Ya habían inyectado un poderoso antioxidante, tirón, en una planta. Este se une con unas especies reactivas de oxígeno común, el superóxido, es decir, O2, y lo destruye. Y luego cuando midieron la cantidad de fotones en ambas plantas, vieron esto. Número 1. Exactamente en las áreas donde se desencadenó la alergia, ahí mismo la cantidad de fotones se disparó. Es decir, las plantas literalmente brillaban más mientras luchaban contra el virus. De hecho, se creó un gradiente. Es decir, mientras más cerca del área de la alergia, más fotones. Número 2. El antioxidante tirón redujo la intensidad de estos fotones entre un 50 y un 80%, lo que claramente significaba que las especies reactivas de oxígeno eran la causa principal de estos fotones, porque los antioxidantes eliminan a las especies reactivas de oxígeno. Ellos finalmente demostraron que las especies reactivas de oxígeno son la verdadera razón por la que brillamos. Habíamos avanzado mucho en la investigación de estos biofotones. De un mundo de espiritualidad y especulaciones, regresamos al dominio de la ciencia práctica, lógica y basada en evidencia sólida. Ahora sí, esto significaba que no podíamos detectar el alma o la conciencia con ellos.
pero sí podíamos detectar enfermedades mortales como el cáncer al 100%. En 1995, Kobayashi demostró en experimentos con ratones que las células cancerosas brillan de 1,51 a 4,73 veces más que las células normales. Es decir, de alguna manera, estas células cancerosas literalmente están pidiendo ayuda a través de la luz. Pero estos experimentos se hicieron en ratones y en el año 2004 también demostraron esto en humanos mediante imágenes avanzadas de células cancerosas que el cáncer. Las células cancerosas, de hecho, emiten muchos más fotones que las células normales porque se propagan rápidamente y sin control. Esto significaba claramente que el cáncer podía ser detectado en una etapa muy temprana, incluso antes de que se formara el primer tumor. Se puede hacer. Hoy en día solo podemos detectar el cáncer después de que se forman los tumores, mediante biopsias y resonancias magnéticas. Pero solo imagina si pudiéramos identificar la anormalidad en la actividad celular incluso antes de que se formen los tumores, cuántas vidas se podrían salvar porque la recuperación del cáncer. El tiempo es lo más importante en la recuperación. En 2009, Kobayashi demostró que el resplandor de nuestro cuerpo coincide exactamente con nuestro reloj biológico, es decir, el ritmo circadiano. Durante el día, cuando el metabolismo es alto, literalmente brillamos más. Y por la noche, cuando descansamos, brillamos menos. En 2019 mostraron algo realmente hermoso: el milagro de la naturaleza. Cómo cambia el resplandor del cuerpo durante la evolución de una oruga a mariposa. Si viste Pokémon en tu infancia, ahí también los seres brillan antes de evolucionar. Bueno, en la vida real también pasa algo parecido. Durante la transformación morfológica, el brillo simplemente no es visible a simple vista. Y ese mismo año también demostraron que si pasas mucho tiempo al sol, tu piel, por la mayor exposición a los rayos ultravioleta, aumentará en especies reactivas de oxígeno, lo que hará que se liberen más biofotones. Así que, básicamente, el daño en la piel inducido por los rayos ultravioleta se puede detectar a través de los biofotones. Es un campo tan grande, amigos, que no hay límite para sus aplicaciones médicas. Alergias en el cuerpo, inflamación crónica, mutaciones, las anomalías se pueden entender solo por su brillo. Y en cuanto la inteligencia artificial se una a este campo y se creen bibliotecas de datos, los doctores podrán identificar rápidamente el problema solo con base en los patrones. La investigación sobre el cáncer ahora está cada vez más impulsada por datos. Tenemos las herramientas para hacer una gran diferencia en la vida humana. Este invento tiene un gran potencial. Pero antes de que finalmente les diga en qué se equivocaron los científicos que crearon teorías sobre la conciencia, ¿no se les ocurrió la pregunta de cómo exactamente se están creando los fotones debido a las especies reactivas de oxígeno? ¿Cuál es su mecanismo exacto? Bueno, Kobayashi lo sugirió en esta revisión de investigación de 2014. Básicamente, si explico este proceso en un lenguaje muy corto y sencillo, mira, ¿qué es el especies reactivas de oxígeno? Nuestra célula produce energía y el especies reactivas de oxígeno es un producto de desecho de esto. Como su nombre lo indica, especies reactivas de oxígeno son moléculas basadas en oxígeno que básicamente son extremadamente reactivas. ¿Por qué son reactivas? Principalmente por dos razones. Número uno, o tienen electrones inestables. Es decir, les falta electrones en su última capa y para completarla andan buscando por todos lados. Por ejemplo, el superóxido o el O2. Piensa que estas moléculas de oxígeno son como un chico soltero virgen. O bien, número 2, son moléculas estables, pero los enlaces entre ellas son débiles, como el peróxido de hidrógeno, H2O2. En este, el enlace de oxígeno es débil y como una esposa atrapada en un matrimonio arreglado e infeliz, está lista para enamorarse de alguien más, para formar un enlace con alguien más. Ahora, ¿qué pasa? Si se forma una relación ilícita, la casa se arruina, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Los especies reactivas de oxígeno, desesperados por electrones, intentan robar electrones del DNA, de las proteínas y lípidos de nuestras células, y debilitan su estructura. Piensa, ¿qué pasaría si constantemente empiezas a quitar ladrillos de la base de un edificio? Ese edificio colapsaría, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Pero todas estas reacciones que están ocurriendo, la transferencia de electrones de las especies reactivas de oxígeno, básicamente, como aprendimos en física, en un campo electromagnético se manifiestan como fotones que podemos ver. Ese mismo movimiento de empujar electrones de un lado a otro es lo que vemos como partículas de luz, los fotones. Así es como funciona. Básicamente, ¿cuál es la verdadera razón por la que nuestro cuerpo brilla?
Déjenme aclarar esto también, chicos, y esto yo mismo lo aprendí hace apenas unos meses. Las especies reactivas de oxígeno no son del todo malos. De hecho, en cantidades normales, nuestro cuerpo los necesita mucho porque cumplen una función muy importante en la señalización. Envía mensajes al cuerpo para recuperarse y desintoxicarse. Manda estas señales a diferentes células. De hecho, estas especies reactivas de oxígeno son extremadamente necesarios para la desintoxicación. Si haces fisicoculturismo sin las especies reactivas de oxígeno, tu cuerpo ni siquiera se desarrollará. Porque después de un entrenamiento intenso, los mensajes para la síntesis de proteínas también son comunicados de manera extremadamente efectiva por las moléculas de especies reactivas de oxígeno. Esto es lo que hace que el cuerpo comience a construir músculo. De hecho, en una investigación se encontró que la suplementación con antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E justo antes o después del entrenamiento redujo considerablemente la estimulación para la construcción muscular. Y después de algunos meses, las personas que estaban tomando estos suplementos desarrollaron menos músculo. Así que las especies reactivas de oxígeno tienen varios roles importantes en nuestro cuerpo dentro de los límites normales, pero sí, estos aumentan, causan destrucción. Así que, de alguna manera, como Gurbich fue el primero en decir, esta luz que emite nuestro cuerpo envía señales de crecimiento. Esto es algo cierto. No quiero decir literalmente que los fotones estén enviando mensajes a través de patrones coherentes, pero lo que hay detrás de esta luz, la verdadera realidad es que las especies reactivas de oxígeno sí están enviando estos mensajes. ¿Sabes? La ciencia es un hermoso viaje de descubrimiento que se construye desde lo fundamental y crece poco a poco sobre la base de la evidencia. Un gran descubrimiento puede ser visto desde muchos ángulos diferentes por las personas. Lo ven. Algunos desde un ángulo espiritual y otros como una brillantez de la naturaleza misma. Mi objetivo en este video también era mostrarte cómo se desarrolla la ciencia a lo largo del tiempo. La ciencia se construye desde lo fundamental. Y Fritz Albert Popp, Korotkov y Masaru Emoto hicieron algunos descubrimientos científicos. Basaron muchas de sus teorías en estos descubrimientos. También las demostraron haciendo experimentos visuales, pero ninguno de sus experimentos fue revisado. Es decir, no fueron verificados por otros científicos ni publicados en ninguna revista científica de renombre. No fueron publicados. Los datos de Popp sobre la creación de patrones coherentes de luz mágica tampoco fueron consistentes. Korotkov, con su dispositivo Gas Discharge Visualization, en realidad no estaba viendo ningún aura mágica o campos de energía, sino humedad, presión y conductividad eléctrica reales. Y Emoto, él era un hombre de negocios, hizo que su libro fuera un bestseller del New York Times. Estaba feliz de haberlo llevado hasta ese punto, pero estas ideas han creado una industria enorme que hoy en día opera bajo nombres como pseudociencia, parapsicología, ciencia mística e incluso ciencia espiritual, y todavía millones de personas creen en estas cosas infundadas. La voz científica se apaga y las historias sensacionalistas siempre se promueven. Estas ideas místicas nunca se publicaron en ninguna revista científica, solo se publicaron en sus libros, y estas ideas eran exactamente lo que la gente quería escuchar, no la aburrida verdad real. Bajo el eco de sus teorías más grandes que la vida y su carismática forma de contar historias, la débil voz de la verdad quedó silenciada. Y luego, al final, cuando la verdad se presentó ante el mundo con todas las pruebas, quienes quisieron entender, entendieron, y quienes no, yo, Gaurav Thakur, me despido. Jai Hind.